Hola, ¿qué tal están? El idealismo de Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling fue un niño prodigio de la filosofía. Nació en Leonberg, Württemberg, en 1775. En 1790 entró en el Seminario Teológico de Tubinga, donde estrechó lazos de amistad con Hölderlin y con Hegel. De 1796 a 1798 estudió matemática y ciencias naturales en Leipzig y Dresde. Pasó luego a Jena, donde en 1799 fue nombrado sucesor de Fichte. En 1800 publicó Sistema del idealismo trascendental, destinado a concederle gran fama. Durante estos años se relacionó con el círculo de los románticos encabezado por Schlegel. En 1803 pasó a enseñar en la Universidad de Würzburgo. En 1841 fue llamado a la Universidad de Berlín, pero en 1847 interrumpió sus cursos. Falleció en 1854 en Suiza. Entre sus obras más significativas, además de Sistema, hay que recordar Ideas para una filosofía de la naturaleza, de 1797, Filosofía y religión, de 1804, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, 1809, Filosofía de la mitología y Filosofía de la revelación. Estas últimas son póstumas. El punto de partida del idealismo de Schelling proviene de la influencia del idealismo fictiano, y así podemos decir que la primera etapa del pensamiento de Schelling aún suscita o causa problemas vinculados con los debates provocados por las dificultades y las aporías inherentes a la cosa en sí kantiana, que, por otra parte, él considera básicamente solucionadas y superadas por la filosofía fictiana. Se comprende así que la primera y muy precoz producción de Schelling, entre los 19 y los 21 años de edad, constituye en esencia un intento de apoderarse del idealismo fictiano y replantear sus temas de fondo. Los llamados kantianos, según Schelling, han errado el camino porque la doctrina de Fichte, en realidad, tal como lo afirma su autor, es la verdadera doctrina kantiana, desarrollada, eso sí, de un modo coherente y consciente, y sus conclusiones indican una etapa decisiva. Hay que buscar en la esfera del sujeto lo que antes se había buscado en la esfera del mundo externo y del objeto. De todas maneras, aunque estos conceptos se expresen con terminología y con enfoque fictianos, ya están asomando nuevas exigencias que permiten presentir cuál es la dirección en que avanzará en filosofía Schelling. Podemos decir que, en primer lugar, es evidente que Schelling acomete con un designio marcadamente metafísico la lectura de la doctrina de la ciencia. Más tarde, el propio Fichte, impulsado en gran medida por Schelling, seguirá este camino, como hemos visto. Por consiguiente, el yo puro es presentado como absoluto, cuya unidad no es la unidad numérica propia de los individuos, sino la propia del uno todo inmutable. El yo no es conciencia, ni pensamiento, ni persona, porque tanto la conciencia como la persona son momentos sucesivos y deducidos. De manera similar o análoga, Schelling concede una gran relevancia a la intuición intelectual, que Fichte ya había reivindicado para el yo, así como también da mucha importancia a la libertad. En efecto, partiendo del yo, podemos decir que Schelling dibuja con gran nitidez la deducción del mundo. También hay que señalar que la presencia de Spinoza, considerado en cierto modo el adversario por excelencia, acentúa todavía más el carácter metafísico del pensamiento de Schelling. Spinoza se convierte en campeón del dogmatismo al haber absolutizado, podemos decir, el objeto, el no yo, y al haber tratado de garantizar la paz del espíritu a cambio de abandonar el sujeto empírico al objeto absoluto. Fichte, por el contrario, no habla del objeto absoluto, sino del sujeto absoluto, y relaciona el sujeto empírico con el sujeto absoluto mediante la intuición intelectual, que revela precisamente la tangencialidad del yo empírico con el yo absoluto. En estos escritos de juventud ya se ven a contraluz, además de implicaciones metafísicas del yo, entendido como absoluto, las nuevas exigencias que caracterizan los posteriores intereses de Schelling. En particular, Schelling tratará, en primer lugar, de satisfacer mejor las dificultades planteadas por el objetivismo de Spinoza y reequilibrar el subjetivismo absoluto de Fichte, que corre el peligro de caer en la unilateralidad opuesta
a la de Spinoza. En segundo lugar, llenar la evidente laguna del sistema fictiano que había reducido toda la naturaleza al simple no yo, haciéndole perder de esta forma toda identidad específica y llegando casi a anularla. A partir de 1797, Schelling se dedicó también a revalorizar la naturaleza y a llenar las lagunas del sistema de Fichte. Al hacer esto, sin embargo, ponía en crisis la doctrina de la ciencia y allanaba el camino a una formulación y a una perspectiva distintas de lo que es el idealismo. En relación con la unidad de espíritu y naturaleza, Schelling se pregunta, ¿qué es entonces la naturaleza si no es un puro no yo? Y Schelling considera que el problema se puede solucionar suponiendo la existencia de una unidad entre lo ideal y lo real, o dicho de otra manera, entre espíritu, que sería lo ideal, y naturaleza, que sería lo real. Como escribe el propio Schelling, el sistema de la naturaleza es al mismo tiempo el sistema de nuestro espíritu. Esto implica que hay que explicar a la naturaleza y hay que aplicar a la naturaleza también el mismo modelo de explicación que Fichte había aplicado con éxito a la vida del espíritu. En definitiva, podemos decir que para Schelling los mismos principios que explican el espíritu pueden y deben explicar también lo natural o la naturaleza. En tales circunstancias, aquello que explica la naturaleza es la misma inteligencia que explica el yo. Por tanto, hay que transferir a la naturaleza aquella actividad pura que Fichte descubrió como esencia del yo. Schelling, de esta manera, llega a la conclusión de que la naturaleza es producida por una inteligencia inconsciente que actúa desde su interior y que se va desarrollando gradualmente de forma teológica mediante sucesivos grados que muestran un finalismo intrínseco y estructural. Podemos decir, por tanto, que el gran principio que Schelling afirma en su filosofía de la naturaleza es el siguiente: la naturaleza debe ser el espíritu visible y el espíritu la naturaleza invisible. Aquí, por tanto, en la unidad absoluta del espíritu en nosotros y de la naturaleza fuera de nosotros, hay que resolver el problema referente a cómo se hace posible una naturaleza fuera de nosotros. La naturaleza no es más que una inteligencia solidificada en un ser, sensaciones extinguidas en un ser, arte creador de ideas que transforma en cuerpos. La naturaleza también puede ser entendida en la filosofía de Schelling como despliegue gradual de la inteligencia inconsciente. Por otra parte, también ya con su libro Idealismo Trascendental, Schelling reemprende el examen de la filosofía de la conciencia. Llama actividad real, podemos decir, a la actividad originaria del yo, que produce hasta el infinito, mientras que denomina actividad ideal a la que se hace consciente de encontrarse con un límite o con el límite. El límite, en efecto, para Schelling, es ideal en el ámbito del saber, que es el objeto de la filosofía teórica, y real en el ámbito del actuar, que es objeto de la filosofía práctica. La filosofía teórica es, por tanto, idealismo, mientras que la filosofía práctica es realismo, y solo juntas toman ambas el sistema completo, o forman ambas el sistema completo del idealismo trascendental. Para Schelling, la tarea más elevada de la filosofía trascendental consiste en mostrar la identidad intrínseca al principio mismo de la actividad consciente y de la inconsciente. Y la actividad consciente-inconsciente presenta tanto en el espíritu como en la naturaleza, pues es el desarrollo de una actividad estética. El mundo objetivo es, de alguna forma, para Schelling, la poesía primitiva y todavía inconsciente del espíritu, y el órgano universal de la filosofía es la filosofía del arte. Este es el idealismo estético que tanta impresión causó y tanto entusiasmo suscitó entre sus contemporáneos. Para el propio Schelling, pues en esta etapa de su pensamiento está claro que la actividad del arte y los caracteres de la creación artística son algo esencial, porque en la creación artística, según Schelling, se funden lo consciente y lo inconsciente. El producto artístico es finito, sin duda, pero conserva una significación infinita. En las obras maestras del arte humano existe una clave idéntica a las obras maestras del arte cósmico. De este modo, el arte se convierte en la revelación única y eterna. De esta manera, Schelling se entrega a las más audaces
interpretaciones y sueños sobre una humanidad futura, que lleve la ciencia a la fuente de la poesía y cree una nueva mitología que ya no sea producto de un individuo, sino de una estirpe regenerada. Y en este sentido podemos decir que el idealismo estético suscitó un gran entusiasmo e impresionó tanto a los contemporáneos, pero como todos los sueños, aunque fue grande, duró muy poco tiempo. Ya en otra etapa del pensamiento de Schelling, que se puede llamar la etapa de la identidad o la filosofía de la identidad, que dura desde 1801 a 1804, la conciencia de la intuición estética es entendida como captación de la unidad de lo ideal y lo real, y eso ya implicaba una concepción del absoluto como identidad originaria del yo y del no yo, sujeto y objeto, espíritu y naturaleza. Y la filosofía, por tanto, para Schelling es un saber absoluto de lo absoluto. Además, la identidad absoluta es infinita y no sale nunca fuera de sí, y por tanto todo cuanto es de alguna manera es en ella y es identidad. De esta manera, la identidad absoluta es en definitiva el uno todo, más allá del cual nada existe por sí mismo. Además, Schelling, para resolver la dificultad o la gran dificultad de explicar cómo y por qué de la identidad infinita nacen la diferenciación y lo finito, retoma el antiguo concepto del agnosticismo, el concepto gnóstico aceptado en el pasado por el misticismo alemán, de la caída. La existencia de las cosas desde esta perspectiva y su origen suponen una caída originaria, un separarse de Dios. Y este es el tema central de la fase teosófica del pensamiento schellingiano. Por otra parte, también se puede hablar de las últimas etapas del pensamiento de Schelling. Por ejemplo, está la fase de la teosofía y de la filosofía de la libertad. En relación con la naturaleza de Dios, para Schelling, la solución del problema antes mencionado implica el tema de Dios, pues una revisión de toda la problemática del absoluto. Schelling acepta que se le llame panteísta, todo es Dios, a condición de que se entienda por panteísmo el que todo está en Dios, pero no que todo es Dios. Dios, para Schelling, es lo antecedente y las cosas son lo consecuente. Lo consecuente está en lo antecedente, pero no al revés, o por lo menos lo está en un sentido muy diferente, muy distinto. Además, Schelling también acepta a este respecto considerar a Dios como persona, lo cual habían descartado tanto Spinoza como Fichte, pero como persona que se hace. Los opuestos que Schelling había admitido antes como unificados en lo absoluto, ahora los considera como presentes en lucha dentro de ese mismo absoluto. En Dios existe un principio oscuro y ciego que es voluntad irracional, así como un principio positivo y racional, y la vida de Dios se explica justamente como victoria de lo positivo sobre lo negativo. Dios, para Schelling, no es puro espíritu, sino que también es naturaleza. En este sentido, existe en esta etapa del pensamiento de Schelling, en las últimas fases de su pensamiento, una justificación metafísica de la lucha entre el bien y el mal. Para Schelling, el drama del hombre, que consiste en la lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la necesidad, no es más que el reflejo de un originario conflicto entre fuerzas opuestas que se hallan en la base de la existencia misma y de la vida misma de Dios. En el mundo existe el mal porque éste existe ya en Dios. Los aspectos oscuros, negativos y angustiosos de la existencia, desde la perspectiva schellingiana, tienen por tanto su origen en lo absoluto. Al mismo tiempo, la inteligencia, la luz y el amor que están en el mundo están primero en Dios. La vida, para él, como lucha entre ambos momentos, refleja la lucha originaria que existe en Dios y la victoria de la libertad, la inteligencia y lo positivo, que es el objetivo de la historia de los hombres, es el reflejo de aquella victoria que se realiza eternamente en Dios y por la cual Dios es persona. El mal, desde el planteamiento de Schelling, en cuanto factor negativo que se ve superado eternamente en Dios, queda de este modo relegado al no ser de manera eterna, y como tal no ser no se halla en contraste con la libertad, el bien, la santidad y el amor. Por otra parte, hay que señalar o hay que destacar que en esta concepción se advierten resonancias de Eckhart y sobre todo de Boehme,
místico y teósofo alemán que vivió a caballo de los siglos XVI y XVII, en cuya lectura Schelling había sido iniciado por Frank von Baader y que había sido discípulo suyo y que al mismo tiempo influyó en él con sus profundos intereses teosóficos. A partir del año 1815 es destacable la filosofía positiva que desarrolló Schelling. Por eso, se puede decir que el último Schelling distinguió entre filosofía negativa y filosofía positiva y se dedicó a esta última. Entiende por filosofía negativa aquella que había profesado hasta aquel momento, es decir, la especulación alrededor del qué universal, esto es alrededor de la esencia de las cosas. En cambio, por filosofía positiva entiende aquella filosofía que concierne a la existencia efectiva de las cosas. La primera se refiere a la posibilidad lógica de las cosas y la segunda, la filosofía positiva, se refiere a su existencia real. Con esta distinción, Schelling no pretende negar la primera forma de filosofía, sino hacer valer la necesidad de una integración sustancial de la misma, de la negativa en la positiva. De esta forma, la filosofía negativa se construye por completo sobre la razón y la positiva sobre la religión y sobre la revelación, además de sobre la razón. Como resulta evidente, por otra parte, la revelación por excelencia es aquella sobre la que se fundamenta la religión cristiana. Schelling incluso amplía el concepto de revelación a todas las religiones históricas, incluidas las politeístas. De un modo general, considera que el curso histórico de las religiones es una especie de revelación progresiva o paulatina de Dios y se comprende, por tanto, que Schelling haya convertido en objeto de atentos análisis tanto la mitología de los paganos como la mitología de la propia Biblia. Es esencial señalar, por tanto, que el Dios del cual se ocupa esta filosofía positiva de Schelling es el Dios persona que crea el mundo, se revela y redime al hombre de su caída. Por tanto, podemos decir que es el Dios considerado en aquella concreción religiosa que las filosofías modernas casi nunca han tomado como objeto específico de la propia reflexión. También es evidente que hay que notar que en esta fase última Schelling pone de relieve que el motivo de la existencia no deducible de la esencia anticipa elementos existencialistas que Kierkegaard recogerá inmediatamente y pondrá en primer plano. Por tanto, si ya nos detenemos en unas conclusiones finales sobre el pensamiento de Schelling, se puede decir que es muy difícil emitir un juicio sobre la filosofía de Schelling, dada la complejidad del desarrollo evolutivo que tiene su pensamiento. Dio lo mejor de sí entre 1799 y 1803 con los escritos que gravitaban en torno al sistema del idealismo trascendental, y Hegel mismo aprendió mucho de esta fase del pensamiento de Schelling. Luego el éxito de Schelling fue declinando de manera paulatina mientras ascendía de modo lento pero constante el astro de Hegel, que a partir de 1818 polarizará la atención de todos. Quizá Schelling haya sido el pensador que mejor expresó las inquietudes románticas, aquel tender incesante, aquel continuo superarse dejando atrás el producto de la propia creación para buscar otro siempre nuevo. El sistema del idealismo trascendental sigue siendo su obra más acabada, más perfecta, pero su mayor parte constituye un compendio general de cosas que ya habían sido explicadas por sus predecesores y donde todas sus novedades se concentran en menos de 30 páginas, las ideas acerca del arte y de la intuición artística. Pero hasta ahora también hay que decir que es la expresión y el símbolo de un periodo, y junto con algunos escritos sobre filosofía de la naturaleza, la exposición de Mi Sistema y Bruno, que reflejan la fase de la filosofía de la identidad, nos ofrecen lo mejor de Schelling, entre otras razones porque el talante teosófico del penúltimo periodo limita en cierto modo los horizontes del filósofo, mientras que sus últimas obras se publicaron con carácter póstumo. Hegel consagrará el esquema historiográfico según el cual se puede decir que Fichte representaría el idealismo subjetivo, Schelling el idealismo objetivo y el propio Hegel el idealismo absoluto, como una tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis en la que la síntesis supera la tesis y la antítesis y las lleva a cumplimiento. Este esquema resulta inadecuado desde el punto de vista histórico porque ni Fichte ni Schelling
en sí mismos, estos considerados en su efectiva dimensión histórica, se ajustan a él, pero si nos limitamos a considerar lo que de ellos tomó su propia época, esta simplificación puede resultar entendible y plausible, con las oportunas reservas. De esta forma, Hegel también hay que decir que se imponía como aquel que volvía a ofrecer potenciados los descubrimientos ya realizados por Fichte y por Schelling, rescatándolos de su unilateralidad y transformándolos en un auténtico conocimiento sistemático y científico de lo absoluto. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.